Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos a nuestras colegas integrantes de este grupo de trabajo. Hoy comenzamos un primer curso de este grupo de trabajo que tiene la meta de elaborar un libro de ensayos relacionado con la propuesta del ajuste a los programas de estudio con los temas transversales. Entonces, qué mejor que invitar a nuestros colegas expertos en algunos conceptos, categorías, temas, teorías que nos permitirán desplegar de manera más contundente, más crítica, más analítica, pues esta propuesta curricular, ¿no? Que ya está en nuestros programas y que de alguna manera ya, aunque los programas de quinto y sexto semestre entren en vigencia el siguiente ciclo escolar, pues en realidad ya estamos trabajando en ciertos materiales y estrategias didácticas y bien vale la pena comenzar la crítica a la propuesta de estas temáticas, ¿no? Bueno, este curso lo va a impartir, lo va a coordinar la maestra Vero. Como somos un grupo de trabajo con estas tendencias colectivistas, entonces por supuesto que todas y todos pueden intervenir, pueden ahí proponer, sugerir, y hoy, en el caso de hoy y en las siguientes sesiones, pues la maestra Vero va a moderar estas charlas, ¿no? Entonces, le cedo el micrófono a Vero, del Plantel Oriente. Adelante, maestra, por favor. Gracias, pues buen día, buena tarde a todas y todos. Para iniciar, abonando a lo que dijo el profesor Jesús, me gustaría leer la presentación del curso y, bueno, posteriormente hacer la introducción a la ponencia del doctor Israel Jurado. Entonces, en este curso propone tres líneas de trabajo en aras de reforzar la formación y vocación docentes. En primer lugar, comprender algunos de los significados de los temas transversales, formación para la ciudadanía, conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporación de la perspectiva de género, sustentabilidad y transversalidad desde el marco analítico del área histórico-social que conjunta diversas disciplinas estrechamente entrelazadas. En segundo lugar, problematizar la complejidad de nuestra docencia en el colegio para comprender no solo la institucionalización de los temas transversales, sino su concreción y las condiciones reales para el cumplimiento curricular. Finalmente, analizar colegiadamente los aspectos disciplinares, pedagógicos y o didácticos de nuestras materias en un marco de transversalidad que nos permita reconocernos como agentes formadores. Bueno, dicho esto, nada más voy a presentar al doctor con los elementos que aquí tengo, ¿no? Eh, bueno, estamos con el doctor Jesús, perdón, es Israel Jurado Zapata del PUED, no sé si así se dice, o PUEDJS de la UNAM, problematizará mediante una cátedra magistral sobre la importancia de estudiar el colonialismo interno como categoría formativa para la ciudadanía. Bueno, doctor, le cedo los micrófonos. No sé si hay alguna acotación, Jesús. Si no, adelante, doctor. No, adelante, adelante, Isra, por favor, platícanos tu propuesta. Gracias, Isra. Gracias, Vero. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Verónica. También darle mi agradecimiento al doctor Jesús Nolasco por esta invitación y mi agradecimiento a los profesores José Refugio y Ara por estar aquí presentes y permitirme compartir con ustedes pues algunas de las ideas que hemos estado trabajando ya durante algún tiempo aquí en el programa universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues, de la UNAM. Y bueno, pues creo que esta cuestión de la descolonización es un tema no solo vigente
de manera histórica, ¿no? Sino que necesario y urgente seguir discutiéndolo y seguir construyendo conocimiento, sobre todo ante pues el terrible año que tuvimos, 2025, con genocidio en Gaza, ¿no? El cual, pues hasta donde tengo entendido, aún no acaba, ¿no? Y ahora las acciones de invasión por parte de la doctrina Monroe 2.0, y que, bueno, pues se cierne nuevamente como una amenaza para nuestro hemisferio, ¿no? Para nuestro continente. Entonces, en ese sentido, pues creo que es importante señalar, ¿no? Cómo nuestra construcción del conocimiento desde la academia, pues siempre ha sido eurocéntrica, siempre ha sido desde esta idea de la ciencia, ¿no? Como conocimiento único y únicamente válido, y esto ha desplazado a los otros saberes, a las otras epistemologías que se desarrollaron históricamente en otros lugares del mundo, por otras tradiciones culturales, ¿no? Por otras formaciones sociales. Esto es lo que Boaventura de Sousa ha llamado la línea abisal, ¿no? Donde de un lado está en una posición dominante esta visión única del mundo, impuesta mediante procesos de dominación y de construcción de hegemonía por la modernidad occidental, y del otro lado de la línea abisal está todo lo periférico, todo lo inválido, todo lo que no es un conocimiento científicos, sino son creencias, mitos, ¿no? Y toda una serie de categorías que tienden a desvirtuar el valor, ¿no? Y la operatividad de esos conocimientos para construir una visión del mundo. Bueno, si me permiten, les voy a compartir una presentación de PowerPoint para dar el comienzo a pues introducirnos pues a las ideas que hoy les quiero compartir. Bueno, en este sentido, el día de hoy, como objetivos generales tenemos, pues primero, la ruptura con la centralidad del conocimiento, con la centralidad que ha jugado Europa y Occidente en la configuración epistemológica del mundo, para lo cual vamos a retomar particularmente la propuesta de Enrique Dussel, ¿no? Con sus trabajos en torno a una historia para América Latina, particularmente. ¿No? Y por otro lado, también identificar los principales procesos históricos, políticos y económicos por los que atravesaron los pueblos indígenas en América y demás sectores sociales subalternos para resistir a la colonialidad y conocer sus propuestas emancipatorias, lo cual resulta pues prácticamente desde el llamado surgimiento del altermundismo o del movimiento altermundista, perdón, que muchos investigadores sitúan a finales del siglo XX con el levantamiento zapatista y con las movilizaciones en Seattle, en Estados Unidos, ¿no? Que interpelaban directamente al modelo económico hegemónico y además proponían una alternativa a esa ruta por la que se estaba llevando al mundo, y que implicaba pues lo que ya hemos visto, ¿no? No solo una serie de, ¿cómo se le dice a esto? Injusticias, ¿no? No solo implicaba la explotación del hombre por el hombre, sino la destrucción misma del planeta, ¿no? La cual, cabe señalar, pues ya han señalado científicos algunas fechas muy puntuales, ¿no? Que más o menos rondan el 2030 y 2000, entre el 2030 y el 2040, donde vamos a llegar a un punto de no retorno, ¿no? En cuanto a lo que es la destrucción del planeta y las posibilidades de vida, y esto conducido por el desarrollo tecnológico y por las tendencias autodestructivas que el modelo económico pues ha impuesto sobre casi todo el planeta, ¿no? Entonces, frente a este panorama, como lo decía en un principio, pues hoy se vuelve más que nunca indispensable reconocer y aprender de estas propuestas emancipatorias, de estos movimientos altermundistas,
y de las tradiciones y perspectivas teóricas, filosóficas de los pueblos indígenas hacia lo que debe ser pues una relación, digamos, sustentable, ¿no? Sin afán de idealizar a los pueblos indígenas, lo que hoy plantean es una propuesta de sustentabilidad en cuanto a las relaciones sociales entre grupos humanos, pero también las relaciones entre seres humanos y naturaleza, ¿no? Entre sociedad y planeta, entre la vida terrenal y la vida espiritual, ¿no? Y la vida, ¿cómo decirlo? Eh, Vaya, lo que es su idea del Axis Mundo, ¿no? Que entrelaza o conecta diferentes niveles de existencia, ¿no? Que finalmente, aunque algunos de estos niveles son espirituales, forman parte integral de nuestra construcción ontológica, de todas las sociedades, ¿no? Porque hasta Occidente pues, tiene su religiosidad y tiene su idea de espiritualidad. Bueno, más allá de esta idea de ese, digamos, de ese equilibrio, ¿no? Justo, racional, vamos a retomar algunas de las propuestas del doctor Enrique Dussel para la descolonización del pensamiento, ¿no? Como les decía en un principio, la academia se ha caracterizado por justamente la hegemonía de esta visión eurocéntrica, ¿no? Y como él siempre decía en sus conferencias, les preguntaba a los asistentes, ¿cuáles son las etapas de la historia que ustedes conocen, ¿no? Ah, bueno, entonces dice que la mayoría de la gente respondía edad antigua, edad media y edad moderna, ¿no? Bueno, pues esto es nada más aplicable para Europa, para el subcontinente europeo, ¿no? Esto es solamente la visión procesual de un pedazo de la humanidad, pero todo el gran resto del mundo, que es mucho más cantidad de población y mucho más cantidad de territorio, queda relegado a una visión desde la propia Europa, ¿no? Que, por ejemplo, para el caso de América Latina, reconoce la historia de estos pueblos, sí y solo sí, cuando han sido descubiertos por Occidente, cuando la modernidad occidental ha podido identificarlos y darles un sentido de otra edad, pero darles un sentido existencial. ¿Quiénes son ustedes? Ah, bueno, pues son los indios occidentales. Entonces, esta imposibilidad de que nosotros en nuestras distintas regiones del mundo no occidental no podamos reconocer una historia propia, ¿no? Y que estemos atados, ¿no? O atenidos a este eje de la historia en que se convirtió la hegemonía occidental y su idea de historia universal, pues sigue perpetuando esta posición subordinada de nuestro pensamiento y de nuestra historia, hasta de nuestra propia existencia, frente a los procesos políticos, económicos y culturales que se desarrollan en el subcontinente europeo, ¿no? Entonces, el maestro Enrique Dussel, en uno de sus primeros trabajos, creo que hace una muy importante aportación para este camino hacia la descolonización, porque plantea que, ojo, durante toda lo que él llama prehistoria, pero no en el sentido que igual Occidente nos ha planteado, ¿no? De esa imagen del cavernícola, ¿no? Que es lo prehistórico, sino que él habla de una división entre prehistoria e historia en el momento en que las sociedades o los actores sociales cobran una conciencia, digamos, más contundente de su papel histórico en los procesos mundiales, ¿no? O en los procesos locales, pero se trata de una conciencia, ¿no? Entonces, antes de esa conciencia, que sí tiene que ver mucho con los descubrimientos del siglo XVI, pero sobre todo, pues, con la herencia del Islam, ¿no? Con las aportaciones de China e India, ¿no? A la construcción de esa
de lo que va a ser esa conciencia histórica que después va a irradiarse a otras partes del mundo y donde los sujetos ya tenemos una concepción diferente de nuestro papel histórico a la que existía antes de dichos procesos, ¿no? Donde también existe, por supuesto, una construcción del ser histórico, una construcción de la memoria histórica, pero tiene una serie de concepciones diferentes, ¿no? Que atienden básicamente pues, a las concepciones culturales, ¿no? Y a la construcción cultural y ontológica de cada tradición social de las distintas culturas del mundo hasta antes de estos procesos, ¿no? De estos procesos de la conciencia del sujeto histórico. Entonces, hablando de esa etapa de prehistoria, concebida así, nos ayuda a romper esa centralidad que él critica mucho a Hegel, donde él dice es que Europa, Occidente, somos el eje de la historia y somos el fin, somos el principio y el fin último de la historia, ¿no? Entonces él dice, no, ni siquiera en términos prácticos o reales, ustedes son ese centro, ¿no? Y él plantea, a ver, hay tres, antes de los grandes descubrimientos geográficos de Occidente, existen tres grandes áreas de contacto civilizatorio, o sea, donde ya había contacto y se tenían sus propias concepciones del globo, del mundo, ¿no? Quizá no de la esfericidad del planeta, pero sí de la extensión, ¿no? Y de la riqueza de estos espacios geográficos. Y entonces él plantea como primer gran área civilizatoria la cuenca del Océano Pacífico. Después están las estepas y desiertos del Asia Central y finalmente la cuenca oriental del Mediterráneo, ¿no? Que es donde está la costa de Egipto, de Israel, de Siria y, bueno, el mar Egeo y toda esa, la parte oriental del mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, ahí es donde se dan los grandes intercambios culturales y civilizatorios, dice Dussel, ¿no? Y él caracteriza los movimientos migratorios, las contribuciones de las culturas a otras áreas culturales para impulsar sus formas de desarrollo, ¿no? Habla de las migraciones de grupos caucasoides, habla de las migraciones de grupos semíticos, ¿no? Pero centra su visión y su trabajo particularmente en la cuenca del Océano Pacífico, porque retomando a distintos autores, antropólogos e historiadores, recupera una serie de datos muy elocuentes, muy digamos, potentes, ¿no? Que evidencian de manera clara los contactos interoceánicos entre América, las islas del Pacífico y aún el sureste asiático, ¿no? Y uno de los ejemplos es la voz Toki, ¿no? Que es la forma de designar a un gobernante, ¿no? Que tienen en las islas de la Polinesia, pero que también se utiliza entre los araucanos o mapuches, ¿no? Y en otras culturas de los Andes, de los Andes del sur, o sea, la parte de Chile, ¿no? Y así él va identificando cómo van circulando una serie de conceptualizaciones del poder, ¿no? E inclusive algunos intercambios culturales, ¿no? Uno de los que a mí se me hacen más polémicos, pero que tampoco hay como muchos elementos para refutarlos, y que plantea el doctor Dussel es precisamente la representación de Tonatiuh en el mal llamado calendario azteca, donde pues es una representación bastante poco común en Mesoamérica, donde una divinidad está representada así de frente y además con la lengua, sacando la lengua, ¿no? Lo cual Dussel relaciona mucho con el símbolo guerrero de culturas como los maoríes, ¿no? Que sacan la lengua
expresión de agresividad o de reto, ¿no? De reto militar. Entonces, más allá de lo polémico o no que pueda hacer esta última, que no tiene, como les decía, no hay muchos elementos por lo pronto para polemizarlo, ¿no? Pero las demás, verdaderamente, los demás elementos que recupera allí Dussel, verdaderamente tienen un sustento bastante sólido, porque además, les reitero, lo toma de otros autores, o sea, no son su investigación de campo, ¿no? Él está retomando de distintas investigaciones. Pero lo más importante de este planteamiento es justo el papel central que juega la cuenca del Pacífico como área de intercambio cultural, porque además estamos hablando que ahí hay por lo menos tres cunas civilizatorias en esta dinámica, ¿no? Que tiene distintas intensidades, ¿no? A lo largo de ese tiempo de larga duración, y que es la civilización china, bueno, la cuenca, perdón, la cuna civilizatoria del Guangzhou y el Yangtze, la cuna civilizatoria de Mesoamérica y la cuna civilizatoria de los Andes centrales, ¿no? O sea, Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Entonces, para esta visión, que justo es la clave para romper esa centralidad que siempre planteó, se atribuyó Occidente, pues es justo este espacio, concebir este espacio de intercambio como una dinámica central para el desarrollo civilizatorio que se dio en esas áreas, así como ocurre en las otras dos grandes áreas de contacto civilizatorio que plantea nuestro autor, ¿no? Entonces, esto nos plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué reconstrucción de la historia se debería hacer para que América Latina tuviera un lugar en la historia del mundo? ¿No? Eso se lo plantea Dussel, pero a mí me parece también fundamental que nosotros podamos trabajar a partir de esa pregunta detonante, ¿no? Para justo este aspecto que les mencionaba de la prehistoria y la historia, en el sentido de que ahora que estamos en este periodo, por decirlo de esta manera, histórico, no prehistórico, por esa conciencia histórica, podamos nosotros construir de manera más clara cuál es ese papel que jugamos, ¿no? Nosotros como actores políticos, como actores colectivos de una historia no solamente local, continental, sino global. Bueno, en este sentido, quisiera centrarme particularmente en lo que son los grupos subalternos, y de entre estos grupos, los pueblos indígenas, los que quiero destacar en la participación del día de hoy, porque justamente me parece que hoy son o constituyen la vanguardia del pensamiento decolonial, ¿no? O sea, no está en la universidad, no está ni siquiera haciendo estas charlas que tenemos a bien participar para ir sumando e ir descolonizándonos con la deconstrucción del conocimiento que hemos estado recibiendo a lo largo de nuestra formación en la academia. Pero son los pueblos y comunidades indígenas los que han puesto su filosofía y su experiencia al servicio de una práctica emancipatoria. Y esto lo podemos ver de manera concreta, pues, en las comunidades autónomas, ¿no? Donde, más allá de las amenazas externas que han tenido históricamente, ya sea la arbitrariedad del gobierno o de los tres niveles de gobierno, el autoritarismo de estos tres niveles de gobierno o las amenazas del crimen organizado. Más allá de esto, eh, comunidades autónomas como Cherán o como los caracoles zapatistas, pues verdaderamente han logrado participaciones democráticas, construcción de justicia, de paz, ¿no? Y se han convertido en referentes de la emancipación y de la descolonización. Y lo más destacable de todo, que lo hicieron estando bajo las condiciones más adversas de todas, porque precisamente fueron los pueblos indígenas
bueno, han sido históricamente los pueblos indígenas los que han padecido los mayores índices de subdesarrollo, los mayores índices de desnutrición, de desempleo, los menores índices de educación, ¿no? Y bueno, todas las adversidades que podamos pensar, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres elementos que podemos comenzar a aprovechar, ¿no? Para pensar, eh, identificar los caminos de esta descolonización. Una, reconocerlos como sujetos históricos, ¿no? Y este reconocimiento se hace precisamente tras conocer sus experiencias de lucha y resistencia contra los procesos de colonización y sus procesos de organización, ¿no? Para oponerse a los distintos regímenes que se fueron sucediendo tras el inicio de dicho proceso de colonización. El otro es como sujetos culturales, ¿no? Que son productores de conocimiento, que son poseedores de tradiciones en torno a los cuales se configuran identidades y arraigo al territorio. Y finalmente como sujetos políticos, porque precisamente una de de los mayores estigmas que se han construido históricamente en torno a los pueblos indígenas es como el sinónimo de el atraso, de esta tradición que pareciera una expresión congelada en el tiempo, ¿no? Y que de hecho la racionalidad no es precisamente parte de esa tradición y por eso desde el siglo XIX se crearon las categorías gente de razón y gente de tradición, ¿no? La gente de razón eran los blancos y la gente de tradición eran los indios. Pero como lo he mencionado al principio, pues nada más lejano de la realidad, ¿no? Al contrario, ellos son los que han encontrado las rutas más claras de la descolonización, no solo material, ¿no? Sino epistémica. Es más, fue primero epistémica para que se descolonizaran de forma material, tomando las armas, ¿no? O organizándose y sacando a los partidos políticos del territorio, defendiendo los bosques, como lo hicieron en Cherán, pero finalmente es una descolonización material, ¿no? Concreta. Y a partir de esto, la idea es primero pensar por qué es que los pueblos indígenas, y claro, de ahí se suman los pueblos afrodescendientes, las clases trabajadoras, ¿no? ¿Por qué han padecido históricamente ciertas condiciones de existencia, ¿no? Lo que mencionábamos, atraso económico, subdesarrollo, todos estos índices de la pobreza. ¿Por qué? Cuál es la razón? Estudiar esto es fundamental que lo tengamos presente para poder descolonizar el discurso histórico y por ende la visión que tenemos del pasado y de nosotros mismos como producto de ese pasado. Y por lo tanto, ¿cuál es entonces el rol que hemos tenido? Porque somos parte finalmente de esos grupos subalternos, aunque en mejor posición, pero somos parte de esa subalternidad, ¿no? ¿Y cuál será nuestro papel a futuro? Por ejemplo, en lo que es la actividad académica, que es fundamental pues para estos procesos de descolonización, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, durante mucho tiempo, particularmente el siglo XIX y casi toda la mitad del siglo XX, se planteó que la causa de la marginalidad de los pueblos indígenas era su cultura. Es decir, aferrarse a su identidad, a sus costumbres y al arraigo a sus territorios era lo que los mantenía en esas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto se les culpó mucho tiempo de el atraso del país, la falta de desarrollo en el país. Bueno, nada más falso que eso, ¿no? Precisamente ahí es donde entran autores como Pablo González Casanova cuando retoma una categoría analítica que es la de colonialismo interno.
¿no? Y que la retoma de marxistas negros, de las Antillas. Es decir, esta idea de colonialismo interno en realidad surge entre pensadores de principios del siglo XX en la región de las Antillas. Creo que son trinitarios o por ahí algunas de alguna de estas islas. Y él mismo lo dice, ¿no? Pablo González diciendo, esta categoría no la invento yo, pero es clave y la retomo y la desarrollo, para entender qué es lo que ocurre, ¿no? Y qué significa esto del colonialismo interno y por qué es clave para que nosotros, para que se forme parte de nuestro proceso de descolonización epistémica, porque nos enfrenta a una situación que se negó durante mucho tiempo por el oficialismo, se negó por la historia oficial. Se nos planteó que el proceso de descolonización, el primer proceso, Doctor, sí, perdón que lo interrumpa, es que tenemos una situación técnica, Jesús le va a comentar, ah, cuál es la situación, perdón. sí, adelante Jesús. Parte del colonialismo interno. Oye, perdón, una disculpa. Tengo que actualizar el Zoom para que podamos tener más de 40 minutos. Cuando programé la sesión no me dijo eso y ahorita ya me dijo que tenemos 2 minutos. Y me parece que para que yo lo actualice tengo que cerrar la sesión. Entonces, ya estoy nada más para darle clic. Entonces, si nos cierra esta sesión, les envío la liga al WhatsApp ahorita sin problema, ¿les parece? Déjenme, Perfecto. déjenme checarlo aquí rápido si ya lo puedo hacer, porque... Y si nos corta, les envío la sesión. Si no, pues continuaríamos, me parece. Va que va. A ver, denme nada más un minutito. Sí.